Hola a todos, soy Marina Estacio, fundadora y directora de Pruébate Magazine. Bienvenidos a Pregúntame, esa sección en la que los lectores de Pruébate Magazine nos mandan todas sus preguntas, sus consultas que tengan que ver con la comunicación. Antes de empezar con este vídeo, sí que me gustaría explicaros y recordaros un poquito cómo tenéis que hacer para hacerme llegar todas vuestras preguntas. Es muy sencillo, solamente tenéis que ir a pruebatemagazine.com, hacer clic en el enlace que viene a mano derecha en el que pone Pregúntame y veréis que al final de esa página os permite dejar vuestro comentario. Así de sencillo, dejáis vuestro comentario y yo me encargaré personalmente de contestar todas vuestras preguntas. Vamos a empezar el vídeo con un comentario que nos ha mandado Yelena. Yelena, bonito nombre. Yelena nos dice lo siguiente: buenas tardes, ¿qué tal? Me llamo Yelena, soy de Rusia, de Moscú. ¡Qué bien! Mucho gusto. Mi pregunta es: ¿cómo comunicarse durante el conflicto? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Yelena. Esta pregunta que nos planteas es tremendamente importante porque, vamos a ver, ¿cuántos de nosotros no hemos acabado desesperados, con ganas de tirar de los pelos a la persona que tenemos delante, de tirarnos de los pelos a nosotros mismos, de pegar un portazo, de dar una patada a una puerta? Todo porque durante un conflicto no conseguimos llegar a ese entendimiento con la otra persona. Bueno, pues el hecho es que uno de los principales motivos de que se den esas circunstancias es precisamente que la comunicación pues deja bastante que desear por ambas partes, cuidado. Aquí lo importante es realmente plantearnos cuál es el resultado que uno quiere obtener de un conflicto, porque podemos optar por dos situaciones: o bien decidir que lo que queremos es imponer nuestro criterio, o bien tratar de buscar un entendimiento y un punto en común con la otra parte. Yo sinceramente, y si no os importa, me voy a centrar en este último escenario porque creo que es lo más generoso, creo que es lo más inteligente y creo que es lo más humano. Luego, además, los conflictos no olvidéis que se pueden dar también a muchísimos niveles. Podemos tener conflictos telefónicos, podemos tener conflictos por correo electrónico, pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en los conflictos que tienen que ver cara a cara, cuando tienes a la persona delante. Así que nada, vamos a empezar con los consejos para favorecer la comunicación durante los conflictos. Consejo número 1. Entender que cada persona interpretamos la realidad de una manera distinta. Sin duda, para mí este es el consejo más importante que os puedo dar. ¿Por qué? Porque es muy común en los conflictos pensar que uno está en posesión de la verdad, pensar que su criterio está siempre por encima del criterio del otro. Y nos equivocamos porque cada persona interpretamos los hechos de una manera determinada, cada persona tenemos nuestros propios filtros mentales, nuestro propio mapa de la realidad, que nos hacen interpretar una misma situación de una manera distinta a la persona que tenemos enfrente. Y además solamente tenemos que encender la televisión, ver las noticias y darnos cuenta cómo ante un mismo hecho dos partidos políticos ven o tienen visiones completamente diferentes el uno del otro. Bueno, pues el primer consejo se basa en respetar que la persona que tenemos delante tiene su criterio y que para él es igual de importante que el nuestro. Así que respetemos. Consejo número 2. Saber escuchar. Este consejo, como veis, está muy relacionado con el anterior y en definitiva está basado en el puro respeto. Seguramente habréis oído tropecientas mil veces, por lo menos, la frase que tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y esto realmente tiene su sentido. Es insoportable tener un conflicto con una persona y estar hablando a las dos personas a la vez, estar pisándose el uno al otro. Y sobre todo esto se observa muy bien cuando tienes la oportunidad de ver a dos personas o a un grupo de personas que discuten o que mantienen un conflicto entre sí. Que dices, pero si no os estáis enterando de lo que estáis diciendo, porque no estás escuchando al otro, pero tampoco te estás enterando de lo que estás diciendo. Por Dios, esto no es una lucha de gallos. Escuchemos lo que nos tiene que decir la otra parte. Tratemos de entender lo que nos quiere decir. Tratemos de tener la mente abierta a nuevas opiniones. Y no se trata de que nos convenza, pero por lo menos de entender y de hacer ese esfuerzo por entender lo que nos está diciendo. Saber escuchar es un acto 100% de humildad, así que seamos un poquito más humildes y hagamos el esfuerzo. Y sí que me gustaría además, en relación a este consejo, rescatar una frase que dijo en uno de sus artículos Juanma Romero. Juanma Romero es periodista de televisión española y además es colaborador de Pruébate Magazine, y en uno de sus artículos dijo: quien domina una conversación no es el que habla, sino el que escucha. Juanma, no puedo estar más de acuerdo contigo. Como muy bien dice Juanma, cuando uno está hablando realmente no estás obteniendo información. En cambio, cuando uno escucha, obtienes muchísima más información del otro y eso además te va a hacer también aportarte nuevas ideas para tus argumentos. Así que, por favor, respetemos, seamos humildes
y escuchemos lo que nos tienen que decir. Consejo número 3. Por Dios, no gritéis. Resulta realmente molesto estar manteniendo un conflicto, una discusión con una persona y que la otra persona de pronto te pegue un bocinazo. Muchas veces nos creemos que por alzar el volumen de nuestra voz se nos va a escuchar mejor o se nos va a respetar más. Que no, que nos estamos equivocando. Cuando elevamos el volumen de nuestra voz resulta tremendamente violento, tremendamente molesto y cabreante. Y en relación a esto sí que me gustaría recordar una frase que dijo la gran Gloria Cámara. Gloria Cámara es una actriz de doblaje española maravillosa, que además, no es por nada, pero tuve el enorme placer de entrevistar para Pruébate Magazine, y Gloria Cámara me dijo una verdad como un templo. Gloria dijo, las personas que gritan pierden la razón. Totalmente de acuerdo, Gloria. No pensemos que por elevar nuestra voz nos vamos a hacer entender mejor. De hecho, todo lo contrario. Hablemos en un tono normal, con el tono que utilizamos en las conversaciones que mantenemos habitualmente y sobre todo, no hagamos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Por favor, no gritéis. Consejo número 4. El lenguaje de nuestro cuerpo. El lenguaje corporal. ¿Cómo debe ser nuestro lenguaje corporal durante un conflicto? Bien, lo primero que os tengo que decir es que el lenguaje corporal es amplísimo, no, lo siguiente. Y nos podríamos tirar hablando sobre el lenguaje corporal horas y horas. Yo lo que voy a hacer es comentaros los aspectos más importantes del lenguaje corporal durante el conflicto y cómo el lenguaje corporal nos puede ayudar sin ningún tipo de dudas a mejorar la comunicación y favorecer la comunicación durante ese conflicto. Bien, lo primero que os tengo que decir, cuando una persona se siente amenazada, cuando nos sentimos violentos, cuando la persona que tenemos enfrente nos está diciendo algo que no nos está gustando un pelo, es muy normal que de manera inconsciente nuestro cuerpo, ¡pum!, se cierre. Cerramos brazos, cerramos piernas, cerramos mente, que esto es lo peor. Bien, si os descubrís a vosotros mismos que durante un conflicto, durante una discusión os cerráis, tratad de abrir de nuevo vuestro cuerpo. Es decir, que si yo durante un conflicto me cierro, yo debería hacer el esfuerzo por abrir y por adoptar una postura corporal mucho más abierta. ¿Por qué? Porque está más que demostrado que cuando llevamos a cabo cambios a nivel postural, es decir, cambios en nuestro cuerpo, también se producen cambios aquí, en nuestra mente. Y si yo consigo tener una postura corporal abierta, mi mente va a estar en un estado mucho más abierto y eso no os puedo ni contar la de beneficios que tiene para que el conflicto fluya de una manera muchísimo mejor. Con lo cual, el primer consejo sería postura corporal abierta. Otro consejo que os tengo que dar, ladear la cabeza. Cuando la persona que tengamos enfrente nos esté hablando y nos esté haciendo su exposición de argumentos, ladeemos un poquito la cabeza y asintamos. De esta manera lo que estamos haciendo es favoreciendo muchísimo la comunicación porque nos estamos mostrando cercanos y le estamos haciendo ver a la otra persona que le estamos entendiendo o que por lo menos estamos haciendo el esfuerzo por entenderle, ¿vale? Con lo cual ladeemos la cabeza. Otro aspecto muy importante. Durante un conflicto, y además esto es muy curioso verlo cuando observamos a dos personas que están discutiendo, es que sus cuerpos se separan completamente. Es decir, si yo estoy discutiendo contigo y tengo una mesa delante, lo normal es que ambas personas nos echemos para atrás en el respaldo de la silla, no queramos saber nada el uno del otro. Bueno, pues hagamos el esfuerzo por acercar nuestro cuerpo a la otra persona. No estoy hablando de que os enganchéis cual koala en el cuello de la otra persona, ni de que os estampanilléis contra ellos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que acerquemos un poco nuestro cuerpo hacia esa persona, de que dirijamos nuestro cuerpo hacia ella, ¿vale? Esto también va a favorecer mucho la comunicación. Y luego un aspecto muy importante, pero que bueno, esto ya no es en conflictos, esto es para todas las circunstancias, mantener el contacto visual, por Dios, miremos a la otra persona tanto cuando estamos hablando como cuando nos están hablando. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente en los conflictos, y sobre todo cuando nos están hablando, solemos desviar la mirada mirando al infinito y más allá como diciendo, me parece estupendo, pero es que no te estoy escuchando. Hombre, por Dios, si se trata de favorecer la comunicación, miremos a la otra persona. Es una señal mínima y basiquísima de respeto. Así que utilicemos nuestro lenguaje corporal para favorecer la comunicación durante el conflicto. Consejo número 5. Y no seré yo quien termine esta frase, os lo dejo a vosotros. Utilicemos frases mágicas. Hay frases, os puedo asegurar, que tienen un poder incalculable. Imaginaos que estamos discutiendo, que estamos manteniendo un conflicto enorme entre nosotros, y yo estoy haciendo mi exposición de argumentos, y vosotros no estáis para nada de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pues hombre, no es lo mismo que me digáis, mira Marina, es que no estoy de acuerdo con lo que dices,
a que me digáis, a ver Marina, estoy haciendo todo el esfuerzo por entenderte, pero de verdad que me está costando mucho, explícamelo mejor. Es que cambia completamente, es que me entrego a vosotros. Cambia completamente la situación. Hay determinadas frases, determinados comienzos de frases, como puede ser estoy tratando de entenderte, explícamelo mejor para ver si te puedo entender mejor, me interesa mucho lo que dices, o te entiendo, aunque no comparto del todo tu opinión, tu postura, que favorecen muchísimo, muchísimo la comunicación. Porque lo único que estáis demostrando es que por lo menos estáis haciendo el esfuerzo de entender a la otra parte. Y esto es siempre muy bien recibido. Así que utilicemos esas frases que tienen un poder infinito. Consejo número 6 y consejo final, no os voy a engañar. No entremos en descalificaciones. De verdad, es muy común en los conflictos, en las discusiones con los demás, acabar diciendo cosas de las que luego nos arrepentimos, acabando diciendo descalificaciones a la otra persona y muchas veces tocando además temas personales, es como diciendo, a ver de qué manera le puedo hacer daño realmente a esta persona, de verdad. Ciñámonos al tema, al objetivo, al tema principal de la discusión y olvidémonos de las descalificaciones porque, como ya os decía antes, no hagamos aquello que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Así que si llegado el momento veis que el conflicto se está yendo de madre y que una palabra realmente malsonante va a salir por vuestra boca, tipo no lleguéis a ese momento. Parad un momento, respirad profundamente y contar hasta 3, porque las consecuencias que puede tener esto son tremendas y sobre todo, muchas veces luego viene el arrepentimiento, muchas veces luego nos tenemos que comer nuestras palabras y andar pidiendo perdón. Así que de verdad no entremos en descalificaciones, respetemos a la persona que tenemos delante como queremos que nos respeten a nosotros. Queridos espectadores, hasta aquí el Pregúntame de hoy, el Pregúntame de la semana. Yelena, muchísimas gracias por habernos planteado esa pregunta que, como ves, ha dado mucho de sí y podría dar mucho más de sí. Me encantaría que me hicierais llegar todos vuestros comentarios, qué os ha parecido el vídeo. Si queréis que amplíe algún tema en concreto, por favor, hacedmelo llegar, que será un placer, como siempre, contestaros. Nos vemos en el próximo Pregúntame y, sobre todo, trata de discutir lo menos posible. Sed felices. Adiós.